Bueno, el día de hoy quiero que me acompañen ahí en el libro de Romanos capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 18 al 32. Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32. Y dice la palabra de Dios ahí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose a ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que escuche bien, cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Escuche bien, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice, honrando y dando culto a la criatura antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por estos Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres se encendieron en su lascivia, hombres con hombres. ¿Qué pasó? También los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en otras palabras, no tuvieron en cuenta tener el mandamiento que claramente está en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 1 al 6, que lo vamos a leer ahorita ahí. Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en aquellos que las practican. Así que, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no solo son dignos de muerte, sino que se complacen por aquellos que la practican. Como ya le había dicho, en esos capítulos 20, donde vemos ahí el mandamiento de Dios, y ese primer mandamiento que encontramos en la Biblia, donde Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero vamos a leerlo directamente en la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te darán ninguna imagen ni semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que como vemos aquí,
Este pecado de la idolatría, de adorar una imagen hecha por la mano del hombre, no solamente llega a la persona, sino también llega hasta la tercera y la cuarta generación de los que practican estas cosas. El Salmo 115 habla claramente qué cosa es una imagen, cómo está hecha. Y en el versículo 4 leemos ahí: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Qué es lo que llevan guindado en sus cadenas? No es una imagen de algo creado por el hombre. Bueno, dice que eso es obra de mano de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, pero no pueden andar. Por eso tienen que llevarla en los hombros en las procesiones. Dice, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. Entonces, semejante a una estatua de yeso, de bronce, de madera, de palo, de papel. También es la persona que cree, la persona que la adora, la persona que le pide. Y por estas cosas viene la ira de Dios. Y en Apocalipsis 21:8 dice claramente cuál será el resultado para todas estas personas que practican estas cosas. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, si usted no quiere pasar por la muerte segunda, que es la separación de Dios, la condenación eterna, entonces usted tiene que arrepentirse de su pecado. Usted tiene que arrepentirse de ese pecado. Usted tiene que aceptar que solamente hay un Dios, que solamente hay un medio de poder llegar a Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. En Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Solamente en Jesucristo podemos encontrar el camino, la verdad y la vida. Y dice ahí, y eso lo puede encontrar en su Biblia, en Juan 14:6, donde Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, solamente, como vimos anteriormente en 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador. Ese mediador es Jesucristo. En Hechos 4:12, volviendo nuevamente a repetir lo que ya dijimos anteriormente, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Ese es solamente en Jesucristo. Pero usted tiene que escudriñar la palabra, porque en Isaías 5:13 dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y hoy día el pueblo de Dios está pereciendo porque no tiene conocimiento. Son llevados cautivos por todo viento de doctrina, por todos amadores de sí mismos, porque aún los pastores, dice la palabra de Dios ahí en Isaías capítulo 56:11, que son perros comilones, que cada uno está jalando para sus costales. Es triste que hoy día, en estos momentos donde miles y miles de personas están muriendo debido al coronavirus, y que la iglesia estén con esos cantos y esa gozadera en vez de estar en ayuno y en oración, porque dice la palabra que cuando vea la barba de tu vecino arder, o es un refrán que hay, dice: pon la tuya en remojo, pon la tuya en remojo. Y esta ciudad un día no se va a escapar del juicio de Dios, porque también vive en pecado y abunda el pecado, y la paga del pecado es muerte. Y la Biblia habla claramente en eso. Dios no dará por inocente al pecador, y el pecado un día nos va a alcanzar, así como la bendición nos alcanza y nos pasa cuando buscamos las cosas de Dios. Cuando dice la palabra en Mateo 6:33, cuando buscamos primeramente su reino y su justicia, que las cosas vienen por añadidura, pues la bendición nos alcanza, y dice que nos va a pasar. Pero es cuando buscamos a Dios, cuando ponemos atentamente nuestros oídos a su palabra. Ahí se lo dijo él a Josué:
Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que está en él escrito, para que hagas. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, dice el Señor, y te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Pero que te esfuerces en qué, que no desmayes de qué. Versículo 8 del anterior, de predicar la palabra, de meditar en su palabra, de guardar su palabra. Entonces el Señor estará con nosotros, porque dice la palabra que la fe es la fe la que ha vencido al mundo, en 1 Juan 5:4 y 1 Juan 4:4, que dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo en nuestra fe, porque mayor es el que habita en nosotros que el que está en el mundo. Ese espíritu de poder, de fortaleza, de dominio propio que el Señor nos dio, que lo profetizó o se lo advirtió a los discípulos que lo iba a mandar. En Juan 14:26, en Juan 15:26 podemos encontrar esa escritura. El Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. En Hechos 1:8 vuelve a rectificar otra vez que hemos recibido el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo para ser testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta el último en la tierra. Y si usted se ha arrepentido, si usted se ha sido ya bautizado, usted ha recibido ese poder de lo alto, pero ha recibido un poder para que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Mateo 28:19 está la encomienda. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuese bautizado será salvo. Esto es una palabra del Señor Jesús. Así que tenga cuidado, pastor, a la hora de hablar del bautismo. A la hora de hablar del bautismo y a la hora de comparar el agua, la obediencia en el bautismo con el agua que usted usa para lavar la caca cuando va al baño o cuando limpia los caseres. Tenga cuidado, tenga cuidado. No esté dándose golpe contra el aguijón, porque no es el agua. Y en ningún momento lo he predicado, no es el agua, es la obediencia a la palabra, al mandamiento de Dios, como lo establece nuevamente ahí Hechos, capítulo 2, versículo 37, cuando Pedro le hace una pregunta: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro en ese momento está hablando lleno del Espíritu Santo, porque había descendido el Espíritu Santo a venir a morar en la tierra sobre los creyentes. Y Pedro le dio la respuesta en Hechos 38, que usted también la puede encontrar. Arrepentidos, número 1, arrepentidos de su pecado, de su idolatría, de estar viviendo una vida apartada de Dios. Y bautízate para el perdón de tu pecado. Porque si no hay bautismo, usted puede seguir engañando al pueblo, pero a Dios usted no lo va a engañar. Y un día Dios lo va a llamar a cuenta, porque al que mucho se le da, a muchos se le va a pedir cuenta. Y usted tiene la misma palabra que tengo yo. Usted no puede estar revestido de Cristo si primero no entra en el agua y sepulta su pecado, como lo dice en Romanos capítulo 6. Si no lo ha leído, léalo. O lea Colosenses capítulo 2, del versículo al 8, donde somos circuncidados al sepultar el hombre, al echar el hombre de pecado por medio del bautismo. No se deje engañar, no se deje engañar y rompa esa tradición que lo está atando y lo está condenando, y no solamente lo está condenando, sino que está llevando a un pueblo a la condenación por enseñarle mentiras. Tenga cuidado, no se esté dando goces contra el aguijón, porque el bautismo, repito, y seguiré repitiendo, es una cosa de Dios, es un designio de Dios, y muchos hoy en día, al igual que en la época de Juan el Bautista, están desechando los designios de Dios, no enseñando del bautismo, no enseñando que por medio del bautismo es que somos sepultados, que por medio del bautismo, en la sepultura del pecado, nacemos a una vida nueva. Y esto es necesario, pero no solamente del bautismo, sino del Espíritu Santo. En otras palabras, que cuando usted entre en el bautismo, entre verdaderamente arrepentido de su pecado, para que cuando salga el Señor deposite su Santo Espíritu. En Juan capítulo 3, versículo del 3 al 5, el Señor se lo dijo a Nicodemo, un hombre principal: de cierto te digo, el que no nazca de agua
y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Así que si usted quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que primero entrar en la obediencia del bautismo, que fue establecida por Dios en Isaías, capítulo 40, versículo 3, y Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Y bueno, ya en el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento habla del bautismo. Pablo era un hombre erudito en las Escrituras. Fue un hombre que fue escogido por el mismo Jesucristo. Un hombre que Cristo le transmitió el mensaje. Sin embargo, cuando se encontró con unos discípulos que solo habían sido bautizados en el bautismo de Juan para el perdón de pecados, los volvió a bautizar nuevamente para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo que Pablo, teniendo tal conocimiento, hubiera mandado a una persona a hacer semejante cosa si no es necesario? Si ya esa persona era salva, si ya esa persona tenía el Espíritu Santo, pero no lo tenía porque no habían sido bautizados, como dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19 y Marcos 16, ahí está en la encomienda. Así que tengan cuidado, ministro que está administrando falsedad, está administrando doctrinas de hombre. No sea que se esté dando goce contra el aguijón. Si usted tiene algún comentario que pueda contradecir esta palabra, pues póngalo cuando yo lo pongo ahí en Facebook, en YouTube, pongo el mensaje. Dígale al pueblo que yo estoy equivocado, que la Escritura dice que no es así como yo digo. Y si no, pues entonces acerte y arrepiéntese delante de Dios antes que venga juicio sobre usted y sobre su casa. Aunque ya el juicio están dando en muchas casas, pero están tan ciegos que no quieren ver la realidad, porque siguen doctrina de hombre y buscan gloria de hombre y buscan llenar sus panzas. No buscan glorificar la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11, bien claro dice la palabra que cuando uno hable sea conforme a la palabra de este libro, y ustedes se llenan la boca para hablar cualquier cosa, pero menos de la palabra de Dios. Pero el pueblo perece por eso mismo, porque se enamoran de los mentirosos. Pero dice el Señor que un día va a cortar a todos sus pastores y a todos sus enamorados. En otras palabras, esas congregaciones que siguen doctrina de hombres y que no buscan la gloria de Dios. Bueno, hasta aquí el mensaje del día de hoy. Ya usted ha oído la palabra, y si usted necesita ser hijo de Dios y usted quiere ser verdaderamente un hijo de Dios, en Juan 1:12 dice que a los que le recibieron le dio potestad de ser hijo de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Y qué cosa es creer en su nombre? Creer al mensaje, creer a la palabra de Dios, de la misma manera que aquel carcelero de Filipo, cuando hizo la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo?, se le predicó la palabra de Dios. Y dice que en esa misma hora ellos creyeron y se bautizaron, entrando sin la obediencia y en la sepultura de su pecado. Y luego de que fue bautizado, se sentó a la mesa con el apóstol, y entonces se alegró de haber creído, de haber cumplido con lo que la palabra de Dios le ordenaba. Así que escudriñe un poco más, para que, ya le digo, en aquel día no sea avergonzado, porque en aquel día dice la palabra que muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades. Pero el Señor le va a decir: apartad de mí, obradores de maldad, porque no os conozco. Porque buscaron su propia gloria y no buscaron la gloria de Dios. Hechos 2:38 está la respuesta: arrepentíos y bautízate para el perdón de tus pecados, para que recibas el don del Espíritu Santo, y este te guía a toda verdad y a toda justicia a través de esta palabra, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruirnos en justicia. Segunda de Timoteo 3:16 y segunda de Pedro capítulo 1, 19-21 dice que es la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primeramente que ninguna de estas escrituras es de interpretación privada, porque nunca vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y yo lo que le estoy diciendo aquí es lo que estos hombres de Dios escribieron, inspirados por ese Espíritu Santo. Muestre lo contrario.
si estoy equivocado. Y si no, deje de estar engañando al pueblo y arrepiéntase. Vuelvo a repetir, arrepiéntase antes que venga un juicio sobre su casa. Hechos 2:38 está la solución para tu problema si todavía no has aceptado a Cristo y no te has arrepentido de tu pecado. Hasta la próxima en otro devocional más, escudriñando las Escrituras. Como Cristo lo recomendó en Juan 5:39, yo también se las recomiendo, escudriñarla. Porque solamente aquí vas a conocer la verdad, Juan 8:32. Y esta verdad, la palabra de Dios, es la que te va a hacer libre de la religión y de la condenación eterna, preparada para el diablo y todos sus seguidores. Dios bendiga su palabra y como dice Isaías 55:11, así será toda palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Espero y es mi oración que no regrese vacía, sino que haga la obra en aquello que en este día va a ser enviado. Hasta la próxima, nos vemos más en otro devocional más, escudriñando la palabra de Dios.